Este acontecimiento ocurrió un 9 de diciembre de 1824. Selló en definitiva la verdadera independencia del Perú y de todos los países latinoamericanos. Hasta entonces, casi todos los países habían declarado su independencia. Los había hecho Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Perú y todos sucesivamente. Y derrotar al ejército español en el Perú significaba asegurar la independencia de la Argentina y de la Gran Colombia. Ahora, pensando en que no éramos independientes, se entiende por el hecho de que cuando nos independizamos de España, en la práctica nos independizamos políticamente, ¿no? Porque después, económicamente, nosotros tuvimos que depender del imperialismo norteamericano, porque casi todos los negocios, las empresas, el comercio estaba en manos de Inglaterra o de empresas inglesas, ¿no? Y posteriormente el imperialismo inglés es desplazado por el imperialismo norteamericano. Es decir, nosotros comenzamos a depender primero de Inglaterra y posteriormente de Estados Unidos. De ahí es que se plantea el hecho de que el Perú pues no era libre e independiente. Hemos pasado de lo que es la corona española a lo que es ahora la norteamericana. Entonces no hay una liberación, no hay una forma de cambio. Si queremos cambiar, el Perú tiene que desarrollar su propio sistema. Esta pampa de Ayacucho se convertiría en el escenario de esa gesta emancipadora que finalmente sellara la independencia. No solo los latinoamericanos clamaríamos nuestra libertad de decidir nuestro destino, sino que la propia España aceptaría esta realidad. El gran problema que se produjo en España fundamentalmente es que aquellos que habían firmado la capitulación de Ayacucho después de la derrota en la Pampa de Quinua fueron segregados, marginados por los españoles y considerados como traidores, ¿no?, a la causa española. De ahí que incluso alguno de esos políticos llamado Salvador Madariaga, ¿no?, planteó la posibilidad de que en la batalla de Ayacucho los españoles no habían luchado, sino que habían capitulado, es decir, habían tratado de firmar un convenio, y esto significó para muchos de que no había existido batalla, que es toda una falacia, ¿no?, porque ahí hubo muchísimos muertos, muchísimos heridos. Desde aquel 24 de diciembre de 1824, la historia de nuestros pueblos sería distinta. Cada una construiría su propio destino que no necesariamente respondería a la vocación libertaria de los protagonistas de la tarea emancipadora. En mucho, el poder ya no sería el español, pero ese poder se concentraría en pocas manos que se abriría toda una larga época oligárquica, militarista, lejana a los intereses de la sociedad, situación que se muestra en las grandes diferencias sociales, económicas, culturales que persisten hasta hoy. No hemos llegado a concluir con los objetivos de la independencia, no hemos llegado a tener una patria con equidad, una patria con justicia, una patria con felicidad, que era el objetivo normal en los pueblos de aquella época, porque la independencia fue un proceso que tuvo la influencia de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa con grandes ideales. Prácticamente la independencia fue traicionada, fue secuestrada por la clase criolla, ¿no?, que no permitió que otras clases sociales, por ejemplo, también participaran en la construcción de una nueva patria. En realidad las aspiraciones tanto de Simón Bolívar y de San Martín han fracasado. Y ahora lo vemos en nuestra América. Cuánto quisiéramos tener líderes como ellos que han logrado la liberación de este continente sudamericano, para poder pues cambiar lo que es nuestra sociedad. Lamentablemente la corrupción es tan grande, la corrupción ha abarcado tanto que en todo lugar es corrupción. Situación que a la vocación libertaria de hace casi 200 años tiene que superarse, y entonces la proximidad del bicentenario debería comprometernos en grandes metas, grandes objetivos. Como ciudadanos, en primer lugar, un poco imbuirnos de la historia
de Huamanga y de la historia de nuestra patria, porque no se puede amar lo que no se conoce. Por lo tanto, si nosotros sabemos los hechos importantes de nuestra patria, podremos exigir de que le den, digamos, no solo la importancia, sino que esto se concretice con algunas obras para nuestra región y para nuestro país. En este momento, lo perentorio es hacer un plan del Bicentenario, que signifique concretizar en obras de todo tipo, obras de infraestructura, obras en educación, en salud, desarrollo del turismo, desarrollo de la economía, es decir, mejorar las condiciones económicas de los hombres, de los habitantes de nuestro país. La fecha siempre será histórica. Así lo fue en el centenario, que una de las principales avenidas llevó ese nombre. Se mejoró el Arco del Triunfo y se realizó otras acciones. En el centenario de la batalla de Ayacucho se hicieron algunas actividades importantes acá. Por ejemplo, en la Pampa de Quinua se hizo una primera escenificación de la batalla, ¿no?, en 1924. Y quien hizo de Sucre fue un personaje que era sacerdote e intelectual huamanguino, el monseñor Elías Prado Tello. Y se colocaron unos hitos de mármol en la misma Pampa que lamentablemente hoy día no existen, ¿no? Y en el caso de la ciudad se hicieron algunas pequeñas obritas, como por ejemplo el puente de la avenida Centenario, y se pusieron unos postes para decir que la luz eléctrica había llegado a la ciudad. El Cisque Centenario fue otro momento histórico importante. De aquellos años datan, desde el fluido eléctrico, nuestros grandes escenarios deportivos, la carretera Quinua y entre otros. Es decir, los 150 años, ¿no?, en la época del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Es que en esa época se ligó la batalla de Ayacucho con la presencia de los militares en esa batalla y se trató de darle una máxima importancia a la acción militar en la batalla de Ayacucho como protagonistas del logro de la independencia del Perú y de la América del Sur. Esa misma historia trascendente ocurrirá en el Bicentenario. ¿Qué esperamos los ayacuchanos? ¿Simplemente obras o símbolos que muestren nuestra grandeza? Ese Bicentenario puede marcar otro momento histórico para los ayacuchanos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? No se le está dando la importancia debida. Hace tiempo debería de haberse planteado ya un plan del Bicentenario, porque a veces leemos en los periódicos que estamos rumbo al Bicentenario. En la práctica ya estamos en el Bicentenario, ¿no? Sabemos de que, por ejemplo, en 1809 y 1810 en la América del Sur celebraron el Bicentenario de la formación de las juntas de gobierno y se hizo con mucha pompa, digamos, con mucha emoción. Sin embargo, acá en el Perú hemos tenido ya muchos movimientos, como por ejemplo el movimiento de Francisco de Sela, de Enrique Palardelli, el movimiento de José Crespo y Castillo en Huánuco en 1812, y también la sedición de Huamanga en 1812, que absolutamente no se hizo nada en Huamanga. Y al próximo año, en 1814, estamos recordando el bicentenario de la presencia de la expedición del Cusco de los hermanos Angulo y el surgimiento de un gran movimiento acá en Huamanga, el movimiento de los cívicos, ¿no?, con Ventura Jalamaqui, y también el surgimiento de Basilio Auqui y las montoneras de los morochucos, diré. Sin duda, Bicentenario que nos abre a nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, nuevas circunstancias que deberían ser capitalizados. Ayacucho debe ser entonces no solo el centro de la historia latinoamericana, sino el centro de la solidaridad internacional para construir un Ayacucho distinto, diferente para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Queremos un mejor Ayacucho. Queremos un mejor Ayacucho. Queremos un Ayacucho más desarrollado. Queremos un Ayacucho desarrollado. Queremos un Ayacucho